gracias por este día, porque nos permites estar acá y te pido que a Mario le des sabiduría para que nos pueda dar esta clase. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Continuamos con esta epístola que ya dijimos, no es una epístola pastoral como tal, porque las epístolas pastorales, ¿cuáles son? Primera, segunda de Timoteo y Tito. Esas son llamadas epístolas pastorales. ¿Por qué? Porque Pablo, como pastor, como apóstol, le escribe a esos pastores, a Timoteo y a Tito, para que tomen las riendas de la iglesia y hagan las cosas correctas. Entonces, muchas personas piensan que ahí está el modelo bíblico de cómo llevar una iglesia. Y sí, hay muchas cosas que pues, se pueden tomar de esos libros, pero no son los únicos. Segunda de Corintios 13, como ya dijimos en el último capítulo, Pablo le está hablando a la iglesia de una manera muy personal. Ya dijimos que los primeros 9 capítulos de Segunda de Corintios tratan como de que Pablo restaure la relación que tiene con la iglesia. Pero una vez que ya la restauró, ahora sí Pablo les habla duro y les dice, esos falsos maestros que están ahí, yo no los voy a tolerar. No voy a llegar con ustedes como el clásico cristiano débil. Voy a llegar con autoridad porque eso merece mi ministerio y quiero que ustedes crezcan y que sean una iglesia, ya les dijo, santa. Entonces, la meta que tiene en su mente Pablo es que la iglesia de Corinto sea, ya dijimos muchas veces, una iglesia santa. Para lograr esto, para que la iglesia sea santificada, ¿qué pasos siguió Pablo? Primero les dijo a los que estaban en pecado que ¿qué hicieran? Que se arrepintieran. Entonces les dijo, ustedes están en pecado, yo ya escuché que siguen en pecado, arrepiéntanse. Eso es lo primero. La segunda cosa que le dice a esta iglesia es que, pues si no se arrepienten ellos, si no dejan esas malas conductas, lo que va a hacer es llegar él con la autoridad de apóstol y decirles lo que tienen que hacer, es decir, va a aplicar disciplina, los va a regañar, los va a trabajar duro. ¿Por qué? Porque su autoridad lo requiere. La otra cuestión es que para que logremos una iglesia santificada, la iglesia debe reconocer que hay una autoridad. No es de lo mismo que estamos viendo hoy en día, de que el niño manda, de que el niño no tiene límites y después se convierte en un dictador, bueno, en una persona no tan querida que quiere edificar una pared entre dos naciones y quiere que una la pague y que pues toda esa nación lo odia. Pero bueno, así me lo imagino, un niño que crece sin límites, que crece haciendo lo que quiere y se convierte en una persona déspota, en una persona que pues hace lo que quiere. Al final, esa persona no reconoce una autoridad. ¿En la iglesia debe haber autoridad? Sí. ¿La iglesia debe reconocer y respetar a sus líderes? Sí. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Por último, lo que vimos es el cuarto paso para llegar a una iglesia santificada, que es la autoevaluación. Pablo quería que la iglesia se diera cuenta y estuviera pensando si ellos son o no cristianos. Eso es lo primero. Pablo les dijo, ustedes empiecen a preguntarse si están o no en la fe. Ya lo dijimos, en Hebreos se nos menciona que hay muchas personas que pueden estar simpatizando con la iglesia, que dicen, pues sí, Jesús es buena persona, Jesús fue un buen maestro, pero que yo quiera hacer un compromiso con Jesús, eso no. Pablo les dice aquí en estos versículos, esta es la tercera vez que los visito, y como dicen las escrituras, los hechos de cada caso deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. Ya puse aviso a los que andaban en pecado cuando estuve ahí durante mi segunda visita. Ahora les advierto de nuevo a ellos y a todos los demás, tal como lo hice antes, que la próxima vez no tendré, ¿qué dice acá? Compasión de ellos. Pablo no se iba a comportar blandito. Les daré todas las pruebas que quieran de que Cristo habla por medio de mí, es decir, que tengo autoridad. Cristo no es débil cuando trata con ustedes, sino es poderoso entre ustedes. Aunque fue crucificado en debilidad, ahora vive por el poder de Dios. Nosotros también somos débiles, al igual que Cristo lo fue. Pero cuando tratemos con ustedes, estaremos vivos con Él y tendremos el poder de Dios. Examínense para saber si su fe es genuina. Eso fue lo que nosotros hablamos la vez pasada. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Al ponerse a prueba, espero que reconozcan que nosotros no hemos reprobado el examen de la autoridad apostólica. Y la vez pasada estábamos hablando que Jesús mismo habla de autoridad. Cuando en la epístola de Efesios Pablo les dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, dice que Cristo es la cabeza. Automáticamente sabemos que Cristo tenía en su mente que Él es la autoridad y nosotros nos sometemos a la cabeza. Entonces, la iglesia debe someterse a la autoridad de Cristo, revelada ¿qué? A través de las Escrituras. Nosotros debemos conocer las Escrituras y respetar a quien predica las Escrituras. Y entonces el exhorto que manda Pablo aquí y les dice, pues examínense para saber si su fe es genuina, porque aparte del exhorto les dice, hagan una evaluación para ver si ustedes son genuinos cristianos, porque si no, pues obviamente no me estoy dirigiendo a una comunidad
cristiana. Y ya dijimos que la autoevaluación es algo básico, algo que de hace mucho tiempo los escritores de la Biblia pues mencionaban. En el Salmo 139, David decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Muchas veces hacemos cosas que no nos damos cuenta si están bien, si están mal. A mí me ha pasado un montón de veces que digo cosas que ofenden a los demás y yo ni en cuenta. Yo pensé que hasta les iba a caer bien, que iba a decir la cosa correcta, pero no. Ofendí a los demás, dije cosas que no eran buenas y dije: ay, bendito, pues tengo que examinarme para ver si lo que estoy diciendo o lo que estoy haciendo está bien. Y así el salmista le dice: Señor, tú examíname, tú conóceme, a ver si eso que estoy yo diciendo está bien o está mal. Tú analízame. Pero en esta sección también va de la mano el hecho de que estamos permaneciendo en Cristo. La segunda parte del versículo 5 dice: ustedes saben que Jesucristo está entre ustedes. Y es algo que quiero mencionar el día de hoy. No voy a abarcar todo el versículo, porque si nosotros vemos aquí el versículo 5, dice la primera parte: examínense para saber si su fe es genuina, pruébense a sí mismos. Eso lo vimos la vez pasada. Les dice: ustedes hagan la prueba para ver si su fe es real. Pero como consecuencia van a saber algo, y eso es bien importante. Dice: sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. ¿Sabes? Aquí Pablo les está diciendo: pues bueno, se van a morir y no van a saber si ustedes son salvos o no son salvos. Se van a morir y ustedes no saben si el Espíritu Santo está dentro de ustedes. Se van a morir y no saben si Dios realmente existe. No. Pablo, ¿qué le está diciendo a la iglesia? Tú, antes de morir, Santiago, vas a saber si Cristo está entre ti, entre ustedes o no. Tú, José Ángel, vas a saber. Y tú, Ana, y tú. Todos van a saber con seguridad que Cristo está entre ustedes. Y eso es bien importante porque vivimos en una época en la cual todavía hay mucha gente que es católica. Incluso gente que ni va a la iglesia. Oye, ¿tú qué eres católico? ¿Por qué? Pues no sé, mis papás dicen que soy católico, yo soy católico, pues y así me enseñaron y así moriré católico. Y dime, ¿y qué es la Virgen? No, pues quién sabe. ¿Quién es Dios? Tampoco sé. ¿Qué es la Biblia? Menos. La gente no sabe, nomás se llama católica por sonsos, ya se la saben. Pero Pablo aquí lo que les quiere transmitir a los de la iglesia es lo siguiente. Pablo les dice: ustedes creen en Cristo. Si su fe es genuina, ustedes como consecuencia, ¿qué van a saber? Que Cristo mora entre ustedes, que Cristo vive en ustedes. Oye, pero me queda duda. Pablo les dice: no van a tener duda. Saben con seguridad que Cristo, dice aquí, está entre ustedes. Noten lo que Pablo le dijo a la iglesia de Galacia. Les dijo en Gálatas 2:20: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ese versículo es famosísimo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice la Reina Valera, pero aquí dice: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que yo vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces Pablo está diciendo aquí en este versículo: mi vida terrenal, pues ya no la estoy viviendo yo, Cristo la vive en mí. ¿Podemos decir nosotros eso? Yo ya no vivo, yo ya no me enojo, Cristo es el que vive en mí y se enoja contra el pecado. Híjole, está tremendo, ¿no? Yo ya no vivo acá, Cristo es el que está en el grupo de jóvenes manteniendo la unidad. ¿Podemos decir eso? No, yo ya no vivo aquí. Mi hermano se quiere pelear con Jesús porque él es muy malo, mi hermana es muy mala, cochino o desorganizado, pero yo ya no vivo en mí. ¿Quién de ustedes puede decir eso? Yo ya he sepultado a mi antiguo yo y ahora Cristo vive en mí. Nadie, pero Pablo sí podría decir eso. Dice: mi antiguo yo ha sido crucificado, mi viejo Pablo ha sido crucificado, ahora el que vive mi vida, ¿quién es? Cristo. Ese versículo es brutal. Pero noten lo que la gente católica dice aquí. Y gente católica que, les repito, ni sabe lo que está diciendo. De esos hay un montón. Hay un decreto aquí, en el capítulo 9 del decreto concerniente a la justificación, promulgado por el Concilio de Trento, es decir, por la Iglesia Católica, como está situado en este libro, aquí que aparece, una disertación entre John Calvino y Jacopo Soleto. Obviamente no he leído este libro, pero lo saqué de un comentario. Y dice así: nadie puede saber con certeza de la fe que no puede sujetarse a errores si ha obtenido la gracia de Dios. A ver, repitamos eso. Según lo que está diciendo la Iglesia Católica, lo que la Iglesia Católica determina en sus concilios, que según ellos es como la ley, dice: tú por decir que crees en Cristo, no puedes saber con certeza, sin errores, que Cristo vive en ti. No puedes decir con certeza que Dios te ha aplicado la gracia. Y eso suena un poquito confuso, ¿no? Juan, como sabía que esas mentiras pues no eran nuevas, decía: les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? ¿Para que sepan que tienen vida eterna o no? Sí. ¿Cuál es el punto principal de esta clase, de este versículo? Pablo quería que al autoanalizarse los corintios supieran con seguridad que tenían salvación.
Cuando tú como cristiano o como cristiana te autoanalizas y pones a prueba tu fe y dices, oye, ¿realmente he creído en Cristo como mi Salvador? ¿Realmente le he entregado mi vida? ¿Realmente creo que Él es mi Señor, mi Salvador, que en algún momento va a venir, que yo soy pecador? ¿Realmente creo eso? Cuando tú haces eso, entonces nos dice la Biblia que tienes la seguridad de que el Espíritu Santo te ha dado vida. No hay duda. Pero llega la Iglesia Católica y te dice, ¿sabes qué? No puedes saberlo con seguridad a menos que tengas una revelación especial de Dios. A menos que de alguna manera hayas tenido una experiencia extracorpórea así sublime y puedas tú decir que Dios te reveló a ti que tienes salvación. ¿Lo que dicen los católicos es verdad o no? No, porque la Biblia, ¿qué te está diciendo? Yo les he escrito a ustedes, dice Juan, para que sepan que tienen vida eterna. ¿Y quiénes son ustedes? Los que creen en Cristo Jesús. Así se nos dijo, muy sencillo. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, es decir, de Jesús, para que sepan que ¿qué? Que tienen vida eterna. Entonces, si alguien te dice, oye, ¿cómo tú puedes saber? Porque dice la Biblia. Oye, ¿estás seguro que te vas a morir y vas a ver a Dios y vas a irte al cielo? Y tú puedes decir con toda certeza, sí, lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque las Escrituras lo dicen. ¿Dónde lo dice? Pues Gálatas lo dice 2:20. Dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y aunque a veces no lo dejo vivir yo tanto, pues Cristo vive en mí. Y aunque la Biblia nos dice que somos el templo del Espíritu Santo, y aunque aquí Juan nos dice que tenemos seguridad, a veces no me lo creo, pero es cierto. Porque cuando tú tienes fe verdadera no hay lugar para la duda, aunque la Iglesia Católica te lo quiera decir. Pero, ¿qué significa creer? Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué tienen que creer? ¿Qué significa el creer en Cristo? ¿Significa que vas a creer que Él vivió solamente? ¿Que Él fue un carpintero? ¿Que fue un maestro? ¿Que fue un líder? ¿Que fue un revolucionario? ¿Que fue el Dios? ¿Qué tienes que creer para que sea una fe salva? Porque notan, Santiago 2:19 nos dice algo de los demonios. Este versículo seguro lo han escuchado ustedes. Porque Santiago está hablando de la fe verdadera. La fe verdadera te salva y hace que tú produzcas buenas obras. O sea, si tú eres salvo, automáticamente vas a tener ese deseo de hacer buenas cosas, ayudar a los demás, servir a la iglesia, evangelizar, enseñar la Biblia, conocer la Biblia, dar frutos. Automáticamente eso se presenta. Santiago les dice, si ustedes no viven una fe que después produzca obras, pues su fe no es genuina. Su fe quizá fue intelectual nada más, pero no confiaron en Cristo. Miren, los demonios, por ejemplo. ¿Los demonios son más poderosos que los humanos? Sí. ¿Los demonios hacen cosas extraordinarias? Sí. Les puse aquí una lista de cosas que hacen los demonios. Por ejemplo, los demonios están convencidos de la verdad que conocen. Ellos están seguros de que Jesús es el Salvador, ¿correcto? ¿Se acuerdan cuando se le presentaba a Jesús a los endemoniados? Ellos estaban aterrados por el juicio de Dios. Jesús, no nos mandes al abismo. ¿Se acuerdan cómo ellos decían? Ellos saben que Jesús los va a juzgar. En Lucas 8:31 se dice que saben que merecen que los envíen al abismo. Están profundamente involucrados en las actividades religiosas del mundo. Se nos menciona varias veces que hay demonios tras los ídolos, que hay demonios en el mundo que conocemos. Entonces, los demonios conocen intelectualmente a Jesús, saben quién es Jesús. Pero yo les pregunto, ¿hay plan de salvación para los demonios? No. Un maestro del seminario nos decía, ¿por qué los demonios odian tanto a los humanos? Porque para los demonios no hay plan de salvación, para los humanos sí. Dios decidió darle salvación a los humanos, pero Dios, por alguna razón, no sé por qué, Dios dijo, los demonios no van a creer y ser salvos, ¿no? Aquí Santiago 2:19 nos dice, también los demonios creen y tiemblan, pero no es salvación para ellos, para el humano sí. Entonces el demonio está mucho más arriba espiritualmente que nosotros. Dice, también reconocen la superioridad total de Jesucristo, los demonios. Pero a pesar de todo ello, como les pongo acá en el último renglón, están eterna y completamente ¿qué? Condenados. No se nos dice en la Biblia que van a tener la victoria, ni que van a irse al cielo, ni que van a ser restaurados a ser ángeles, querubines, serafines, no. Satanás mismo va a ser castigado junto con todos sus secuaces, que nos dice la Biblia fue como el 30% de los ángeles que cayeron con él. Estos demonios ¿pueden tener conocimiento de las verdades espirituales? Sí. Incluso quizá si pudiéramos, no estoy diciendo que eso ocurra, si pudiéramos hablar con un demonio y platicar sobre la Biblia, lo más seguro es que el demonio nos gane porque conocen la Biblia brutal. Estos demonios pueden conocer la verdad, creer la verdad, temer el juicio divino, sentir culpa, desear la vida eterna. Hay muchas personas que comparten características con ellos, pero no son salvos. Noten esta lista que les estoy mencionando acá de personas que se parecen mucho a los demonios porque al final no obtienen la salvación. Dice, hay gente, como les pongo acá en la imagen, gente que es religiosa, gente que no se ha analizado a sí mismo, gente que no se ha puesto a pensar si ha puesto su fe en Jesús
Y estas personas, al final, les puse esta imagen de un demonio, un satanás, no sé qué sea, que lo está empujando al abismo. ¿Qué significa eso? Que mucha gente vive engañada dentro del ámbito religioso, pensando que van a alcanzar la salvación y no, al final se van a ir con los demonios. ¿Por qué? Porque hay gente que puede tener conocimiento de las verdades espirituales, así como los demonios, pero decide no creerlas. Lo veíamos en Timoteo, lo vemos aquí en Romanos 1. Gente que se le dice, la verdad es esta, pues no, yo la meto en un barril, me siento encima de eso y no quiero conocer la verdad. Ah, Dios que dijo, te voy a entregar a tu pecado. ¿Quieres pecar? Ahora entonces te vas a morir en tu pecado. Es el castigo de la homosexualidad, como aparece ahí en Romanos 1. Hay gente que puede decir, pues yo sí creo la verdad. La verdad es que Jesús es una buena persona, pero no tienen una fe salvífica. Hay gente que teme el juicio divino. Señor, por favor, no me castigues, pero se arrepienten, creen en Jesús como su Salvador. No. Hay gente que siente culpa. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Pablo estaba hablando con Félix y Festo y Herodes? Ellos estaban, ay, sí, siento muy feo por lo que estás diciendo, Pablo. Incluso uno de ellos le dijo, casi me persuades a ser cristiano, pero por ese casi no alcanzó la salvación. Hay mucha gente que se la vive en el borde. Mucha gente que está así viendo la tierra prometida, pero casi pasó y la realidad es que no pasó. Mucha gente que en el examen sacó 5.9, estuvo así rayando el panzazo y no pasó. Mucha gente que estuvo así a punto de ser feliz, pero no decidió ser feliz. Mucha gente que estuvo por casarse con el amor de su vida, no. Y no le voy a hacer caso, y no me voy a casar, y no le voy a pedir matrimonio. ¿Por qué? Casi se quedaron así en la línea. Así Félix se quedó en la línea, sintió culpa, pero no buscó a Dios. Hay gente que desea vida eterna, por ejemplo, el joven rico, que se acercó con Jesús y le dijo, oye Jesús, ¿qué necesito para ser heredero de la vida eterna? Y Jesús le dijo, vende tus cosas, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Y qué hizo el joven rico? Pues no, se alejó porque tenía muchas riquezas, dice la Biblia. ¿Él quería la vida eterna? Sí la quería, pero no la alcanzó. Uno podría decir, no, porque no la quería en verdad. Bueno, tal vez sí, porque al final le importaron más sus riquezas. Pero al final él tenía el deseo de buscar la vida eterna, pero no la alcanzó. Se acercó a Jesús y tenía enfrente la salvación, pero no la acercó. No lo salvó. Hay gente que es religiosa externamente, como por ejemplo los fariseos. Esos oraban, decían, predicaban y hacían ayunos y la gente les aplaudía. ¡Wow, qué religioso eres! Y Jesús los condenó. Entonces mucha gente está en el casi, pero no lo alcanza. Hay gente que afirma la superioridad de Jesucristo. Gente que dice, Jesús es superior, Jesús es bueno, Jesús es maravilloso, Jesús es magnánimo. ¿Sí? Igual la gente que lo alabó y le echó así las ramas y alabó y Hosana al hijo de David. Y una semana después, ¿qué estaban haciendo? Gritando, crucifícale. Mucha gente que está cerca de la salvación, yo les mencionaba la vez pasada, gente que viene a la iglesia, crece aquí y no alcanzan la salvación. Entonces, Pablo lo que les está diciendo aquí a los corintios es muy sencillo. Versículo 5 empieza, ustedes analícense, pruébense para ver si su fe es genuina. Si ustedes han creído en Jesús como su Salvador, le han entregado su vida, si su fe les ha producido buenas obras, si ustedes han crecido en esa fe, si ustedes están dando fruto, eso habla de una fe verdadera. Pero si no, si solamente eres como esa gente que es religiosa, aparenta ser bueno, pues medio simpatiza con el evangelio, la Biblia dice, no tienen seguridad de vida eterna. Si tú sí, que nos dice la Biblia, ¿puedes tener seguridad? Sí. Los católicos, esos inventaron que no podrías saberlo, pero sí lo puedes saber. Y va la pregunta que les he hecho ya para terminar el día de hoy. La pregunta entonces es, si yo les hiciera la pregunta de, ¿cuál es la fe que sí salva? Porque ya dijimos, los demonios creen y tiemblan, pero no son salvos. La gente se acerca a Cristo, le pregunta por la vida eterna, pero no es salva. ¿Cuál sería la respuesta que ustedes le darían? Mira, la fe que salva es esta. Bueno, eso lo veríamos la siguiente semana, la siguiente clase. Vamos a hablar de salvación. Es bien importante. Por ejemplo, la primera característica de la salvación es esto que mencionan las bienaventuranzas, pero eso lo vamos a ver, si Dios permite, después. ¿Hay dudas? Bueno, ojalá sí, se pongan a estudiar, yo no se las voy a resolver. Pónganse a estudiar ustedes. Beca, ¿nos despides en oración, por favor? Gracias, Señor, gracias por esta clase que dio Mario, Señor. Muchísimas gracias. Y te pido que me des entendimiento para buscar en tu palabra las respuestas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.